Son las 12 del mediodía, 3 minutos. Aquí comienza Sigue la W. En este mediodía los acompañamos donde ustedes estén, en el carro, en la casa. Muchos acompañan su almuerzo con las noticias que les traemos y es un placer siempre que se conecten a esta hora a través de la radio y también si ustedes tienen la posibilidad de conectarse en video en Facebook y en YouTube, es muy fácil, solamente ponen W Radio Colombia y ahí ya está la transmisión de Sigue la W. Hoy con varias noticias y con el numeral ¿Quién responde? Porque tenemos muchas preguntas en el sector económico, en el sector de justicia, en el sector también de la Contraloría y qué pasó con los recursos para la paz. Paola va a estar hablando por primera vez en público después de todo este escándalo de los recursos y el desfalco a la paz. Va a estar hablando con el Contralor señalado en toda esta investigación que también hicieron nuestros compañeros de Blue Radio y va a hablar con él ya en segundos. Pero también vamos a estar muy pendientes, Mauricio, del tema de la cárcel La Picota, porque están haciendo allá una advertencia y tendremos la voz de alias El Zarco, involucrado en los casos de falsos positivos, porque denuncia que no está llegando la comida correctamente y por eso vamos a ponerle el ojo para preguntar quién responde. Y después de la 1 de la tarde, Mauricio, usted nos tiene el desarrollo de una advertencia que usted está haciendo desde el año pasado, el Aerocafé. ¿Cuál es la novedad? Andrea, muy buenas tardes. La novedad es que el contratista OHLA, encargado de adelantar toda esta obra, recordemos que esto viene por etapas y una de las primeras fases era remover cierta cantidad de tierra que estaba el contrato hacia más o menos 2 años y medio, son 816 días exactamente el contrato que se debía cumplir, pero toda esa tierra no se ha logrado sacar, apenas llevan 923.000 metros cúbicos de tierra removida, pero esto también tiene un trasfondo y es que hay incumplimientos, no se le ha pagado a algunos de los subcontratistas, los diseños que se hicieron aparentemente no cumplían con lo que se exigía. Entonces, todo esto está, también hubo una sanción, ¿no? Recordemos que hubo una sanción contra este contratista por los incumplimientos y esto ha conllevado a que se vaya a una demanda ante un tribunal de arbitramiento. Todo esto se va a demorar más, Andrea, es decir, que ese anuncio del presidente Iván Duque en su momento, cuando dijo quiero ser el primero que utilice este aeropuerto del café, pues no se va a dar. Sí, bien, pues quedaremos muy pendientes. Esto será después de la 1 de la tarde, pero inmediatamente hacemos contacto con el nuevo ministro de Hacienda, Paola. Buenas tardes, con José Antonio Ocampo, para que él nos diga quién responde, es nuestro numeral, y él nos va a responder sobre ese trino muy polémico en el que Gustavo Petro responde sobre ese gobierno corporativo de Ecopetrol, donde se dice que pues es para proteger a sus miembros. Y escribió Gustavo Petro, presidente electo: no nos reten, el voto popular es mandato, quiero producir un consenso, pero no obligar el voto popular que quiere energías limpias. El propietario público elige libremente a sus miembros en las empresas que lo representen. Es la representación del pueblo, Paola. Pues Andrea, este trino, buenas tardes a usted, a todos los que nos ven hasta ahora y nos escuchan a través de W Radio Colombia, pues básicamente responden a una supuesta medida del gobierno saliente en donde se pretendería dejar amarrada la junta directiva de Ecopetrol, de esta, la petrolera más y la empresa más grande del país. Recordemos, Andrea, que el gobierno nacional tiene importantes puestos en esa junta directiva, toma muy importantes decisiones y ya sabemos pues lo que ha dicho el gobierno del presidente electo Gustavo Petro frente a la actividad extractiva, la actividad petrolera en el país. Por eso es que es muy importante que se pueda conformar la junta directiva por parte del gobierno que llega el próximo 7 de agosto a la Casa de Nariño. Y eso es precisamente por donde quiero arrancar, Andrea, saludando hasta ahora al ministro de Hacienda designado, José Antonio Ocampo, quien nos acompaña hasta ahora, quien sigue la W. Ministro, gracias por atendernos unos minutos. Sabemos que usted está muy ocupado, lleno de reuniones a esta hora, pero nos quiere responder sobre esta polémica que se ha generado por el trino, el famoso trino de no nos reten. ¿A qué se refiere el presidente electo Gustavo Petro con el tema de no nos reten? Ya, Paola, ya casito restablecemos la comunicación con el ministro Ocampo porque pues está en el exterior, pero se cayó la comunicación. Ya vamos a retomar esta información. Sí, es que Andrea está en Inglaterra lleno de reuniones
no se imagina lo difícil que ha sido comunicarse con el ministro José Antonio Campo, porque pues usted entenderá que aparte que tiene que dejar sus situaciones actuales resueltas antes de llegar aquí a Colombia, pues también todo el mundo preguntándole, no solamente sobre el tema de Ecopetrol, Andrea, es que estamos también afrontando una coyuntura de un dólar altísimo, estamos también hablando de la reforma tributaria, que incluso hoy el presidente Petro ya puso otro trino dando más pinceladas sobre lo que va a ser esa reforma al estatuto tributario en el país. Sí, pues ya vamos a restablecer. No sé si ya está con nosotros el ministro. La comunicación todavía no, tranquila, yo le aviso, pero mientras tanto déjeme leerle algunos comentarios. Mire lo que dice hasta ahora con nuestro numeral, para que ustedes opinen de lo que ustedes quieran, siempre con respeto y cualquiera que sea su opinión, aquí la leemos. Dice @Jairo20John, ¿quién responde por todo lo que se han robado en estos gobiernos y ya se van a volar? Bueno, todas estas personas. Dice Albert Mauricio, ¿quién responde por el lamentable estado de la vía Ocaña-Cúcuta? Total abandono, huecos y más huecos, sin mejoras y sin señalización. ¿Quién responde? Un comentario más a esta hora de Sandro Bermúdez. ¿Cómo? Hay que tenerla en cuenta. Sí, eso es bueno para que también hagamos seguimiento. Le hagamos el seguimiento y con todas las personas que allá pueden enviarnos también videos y la información. Dice Albert Mauricio Toro, bueno, ya leímos por acá dice C. Arturo B. Charlie Vela, ¿quién responde por el paradero del ingeniero forestal Camilo Peláez, puesto que después de 102 días de desaparecido, nadie dice nada? Otro comentario también de Sandro Bermúdez, ¿quién responde para que la costa caribe pueda tener un representante en la comisión CREG? Alguien que nos pueda defender de las altas tarifas y el mal servicio de energía en esta región. Y lo que usted decía, Paola, mientras que restablecemos la comunicación con el ministro Ocampo, es que hay también mucha expectativa porque el sector económico pues va a ser primordial en estos momentos, pero sobre todo insistiendo en que no todo se le puede endilgar a la situación de Colombia, sino que también tiene un contexto internacional. Eso es importante porque hay algunas personas que dicen, si ve, lo que sucede solamente es por lo político en Colombia. No, esto corresponde también a un contexto que se debe tener en cuenta. Sí, Andrea, pues recuerde usted que ayer hablamos con dos importantes analistas frente a ese tema, pues porque ayer el dólar superó la barrera de los 4.600 pesos y ambos coinciden en que no solamente tienen que ver con un tema doméstico, el ámbito político en Colombia, sino que pues esto va muchísimo más allá y que pues atraviesa temas como la recesión a nivel internacional. Ya tenemos al ministro José Antonio Ocampo, nuevo ministro de Hacienda del gobierno Gustavo Petro. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes, les oigo muy mal, pero intentaremos a ver si me puedo comunicar. Adelante. Gracias, Paola. Empecemos entonces de una vez con la primera pregunta para el ministro. Sí, señor ministro, muchas gracias. Y bueno, la primera pregunta entonces tiene que ver con la polémica que se ha generado por la designación de la junta directiva de Ecopetrol. Ha dicho el presidente electo Gustavo Petro, no nos reten. ¿A qué se refería el presidente con esa afirmación? Bueno, yo creo que cambiar las reglas de juego y, como se dicen normalmente, atornillar a la junta directiva no fue una buena idea del gobierno saliente. Entonces creo que nos están diciendo, o sea, más o menos, ustedes no pueden tocar la junta directiva por 4 años. Desafortunadamente, pues cuando nosotros seamos gobiernos, somos los dueños de Ecopetrol y vamos a volver a las reglas anteriores. Esto no tiene ningún sentido que nos hayan querido quitar las reglas, cambiar las reglas a último momento del gobierno saliente. Pero específicamente, ministro, ¿qué fue lo que hizo este gobierno, el gobierno saliente, para, como usted dice, atornillar a sus miembros en la junta directiva? ¿Cuáles son esas reglas de juego que se cambiaron? Explíquele, por favor, a nuestros oyentes qué fue lo que pasó. Bueno, la junta directiva, los miembros de la junta directiva tenían 2 años, ahora los pusieron de 4 años. O sea, si usted mira, eso quiere decir que 3 años y medio de la nueva administración quedaría la junta directiva actual. Eso no tiene ni pie ni cabeza, no ha ocurrido nunca. Creo que es un error de apreciación por parte de la administración Duque.
Claro, pero es que, ministro, el presidente Duque, que incluso ya salió a responder sobre el trino del presidente Gustavo Petro, pues dijo que eso no era nada de atornillar, ni de amarrar, ni nada, porque el gobierno entrante tiene toda la facultad de cambiar la Junta como quiera y lo puede hacer también convocando asambleas y haciendo otras medidas en el momento en que quiera. Precisamente nos están obligando a hacer una asamblea. Cuando, digamos, si hubieran nombrado una junta por 2 años como correspondía, el gobierno entrante podía esperar para hacer el cambio de junta. O sea que, perdón, el gobierno saliente no debió haber cambiado las normas sobre la duración de la junta. Ministro, sin embargo, también me llama la atención que en ese trino el presidente electo Gustavo Petro dice, quiero producir un consenso sin doblegar el voto popular. Ese consenso, específicamente, ¿en qué consistiría? ¿Se cambiaría la Junta o qué medidas se tomarían frente a esa situación que para ustedes pues está amarrando la posibilidad de que ustedes tomen plenas decisiones en Ecopetrol? Bueno, exactamente. Vamos a ver qué decisiones. Además, yo estoy en la espera del nombramiento del ministro de Minas y Energía y para discutir con el presidente, el ministro de Minas y Energía, cuáles son las políticas en relación con Ecopetrol. Yo no puedo determinar totalmente cuáles son las políticas correspondientes. Sí, ministro, y también hablando sobre ese futuro de Ecopetrol, que finalmente es la esencia de toda esta discusión, ha insistido el presidente electo Gustavo Petro que va a haber es una transformación, pero que esto se va a hacer de manera escalonada, porque hay quienes dicen que no, que esto ya es algo fatalista con Ecopetrol y ustedes por el contrario dicen no, va a seguir teniendo una importancia, pero de transformación de cara al gobierno que se pretende que es de un cambio energético. Pues exactamente, yo creo que tendrá que ver exactamente también con la política en relación pues con exploración de petróleo y gas, ¿no? Que por ahora la decisión es que se van a revisar los contratos existentes para ver en cuál es la posibilidad pues de mantenernos autosuficientes, incluso exportando petróleo que desde el punto de vista de la balanza de pagos del país es hoy por hoy esencial. Entonces, pero los otros temas son las tareas digamos, de Ecopetrol en materia de energías alternativas. Ecopetrol ya ha estado trabajando en eso, en eólica, en solar, incluso todos los temas de investigación y apoyo a la producción futura de hidrógeno verde, por ejemplo, que es pues, digamos, será un complemento, un sustituto del gas natural. Todos son temas prioritarios de la agenda de Ecopetrol. Además, con la absorción de ISA hay una cantidad de inversiones que uno dice esto no corresponde a este grupo financiero, ¿no? Inversiones, qué sé yo, en vías, en otros países. Eh, en fin, hay muchas inversiones que uno se pregunta, digamos, si corresponden o no a la empresa, el líder de Colombia, que es una empresa petrolera, una empresa energética, digamos, para el futuro. Sí, y vea, ministro, que usted menciona ahí el tema de ISA y ahí también hay un problema porque también se quedaría entonces una persona del gobierno actual pues en la representación de esta compañía y además el presidente también postuló a unos funcionarios muy cercanos a él, a la CREC, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas. ¿Todo esto también se va a revisar? A mí me parece que todo tiene que revisarse de acuerdo con las reglas digamos, de que los gobiernos que entran pues tienen a su cargo la política económica, ¿no? Y creo yo que Sí. no era el momento de determinar todas esas cosas. Por eso, digamos, no es mi término, sino el que se ha utilizado en las discusiones. No hay que atornillar funcionarios de este gobierno o amigos del presidente. Uh-huh. Sí, Bien, ministro, muy importante entonces ese tema y vamos a estar sin duda muy pendientes, pero quiero aprovechar, sé que tiene poco tiempo, rápidamente para preguntarle por el tema coyuntural, el tema del momento y es el dólar. En Colombia se pensaba que con el anuncio de su elección como ministro de Hacienda los mercados se iban a calmar, sin duda eso pasó, vimos cómo pues el nerviosismo se bajó un poco, se pudo controlar, pero nuevamente estamos viendo una disparada en el precio de la divisa estadounidense. ¿Qué mensaje enviar a los mercados en este momento
que pues están preocupados por esta situación y a los colombianos también. Bueno, hoy el dólar bajó. Esto demuestra varias cosas. En primer lugar, que esto obedece a una tendencia internacional, porque hoy todas las monedas están bajando con respecto al dólar, están mejorando con respecto al dólar, ¿no? O sea, se está generando una revaluación. Y eso ocurrió con el peso colombiano, con el peso chileno, con el real brasileño, en fin. Eso pues demuestra que, como lo he dicho claramente en los últimos días, dos cosas. La primera de ellas es que esto es un evento internacional. Digamos, lo que estaba golpeando al dólar es, en primer lugar, la expectativa de más alzas de tasas de interés en los Estados Unidos. Y por otra parte, la baja en los precios de los productos básicos, en nuestro caso, muy notablemente el petróleo y el café, digamos, debido a la expectativa de una recesión en los Estados Unidos generada precisamente por las altas tasas de interés. Esos son los factores dominantes que estaban detrás del mercado y hoy se dieron un poco la vuelta. Y lo segundo es que estos precios especulativos a veces se exceden. O sea, suben demasiado las tasas y después vuelven a bajar. De hecho, eso ocurrió el año pasado. Si usted mira los datos del año pasado, también hubo un freno similar. La tasa de cambio se devaluó demasiado y después comenzó a normalizarse. Entonces, esos son eventos de mercado, no tienen nada que ver con el gobierno. Ministro, teniendo en cuenta todo ese comportamiento del precio del dólar con el contexto internacional, no solo nacional, ¿usted cree que se supere el precio de los 5.000, supere la barrera de los 5.000 pesos en algún momento? Pues la pregunta ahora es cuánto va a bajar, no cuánto va a subir. Pero no cree que va, o sea, en ese orden de ideas viene en aumento, por lo menos los recientes días, unos históricos que nunca se habían presentado, ¿cree que, como muchos lo advierten, llegue a los 5.000 pesos? ¿O qué decirle a ellos? Nuevamente, lo que estamos, perdón, pero es que lo que estamos viendo es al revés. Sí. Está bajando el dólar, no subiendo. Pues yo lo que tomaría de la pregunta de Mauricio es, ministro, también un llamado como a la tranquilidad y evaluar bien el comportamiento del dólar y esperar porque va a ser decisivo cuando ustedes ya lleguen directamente al gobierno y puedan maniobrar un poco más. Pues, esperamos que esta especulación que hubo en el mercado colombiano y en todos los mercados internacionales, pues sí, permita que cuando comience el gobierno la cosa esté normalizada. O sea, esperamos que en realidad que se dé ese resultado. Me parecería muy afortunado para el nuevo gobierno. Bien, y vamos con una pregunta más, Paola, sobre la reforma tributaria antes de que se vaya el ministro Ocampo, quien amablemente nos atiende hasta ahora. Pues sí, Andrea, le decía que el presidente Gustavo Petro hoy volvió a trinar sobre lo que sería pues la reforma tributaria del gobierno, que además espera que esté lista, según le leí a usted, ministro, en una entrevista que dio con El Tiempo, el próximo 7 de agosto. Apenas entren, la presentan y pues ese es el objetivo. Ministro, ¿qué nos puede adelantar como en materia de lo que van a incluir dentro de esta reforma y qué nos puede decir de la propuesta que hizo ayer la ministra de Cultura, Patricia Ariza, de ponerle impuestos a los planes de telefonía celular de 47.000 pesos, que causó bastante polémica? Bueno, yo diría que los lineamientos generales los hemos dado a conocer claramente. Nosotros queremos reforzar sobre todo el impuesto de renta a las personas naturales de altos ingresos. Ese es el objetivo esencial de la reforma, complementado con un impuesto al patrimonio a las personas naturales. Lo segundo es eliminar pues algunos beneficios en el caso de empresas, que incluso podrían, si digamos, con el tiempo permitir incluso una rebaja en la tasa de impuesto de renta de las empresas, que es muy alta en Colombia. Ese es como un segundo grupo de elementos. Ahora, hay otros elementos que importan, o sea, que no son tan cuantitativamente tan importantes que podemos considerar, ¿no? Pues la propuesta de la ministra de Cultura se considerará como se considerarán otras propuestas que vengan de distintos lados, incluso del propio sector privado, ¿no? Yo estoy abierto a oír propuestas del sector privado. Lo que está claro es que que tenemos que aumentar la carga tributaria de Colombia para el doble propósito
de poder financiar más gasto social, que es esencial en el país, y en segundo lugar, terminar el ajuste fiscal, pues que quedará incompleto bajo la administración Duque. Pues ministro de Bueno, pues Hacienda ministro, designado, muchas gracias, Paola, gracias por esta comunicación con el ministro José Antonio Campo y quedamos muy pendientes a su regreso y ya a su posesión como ministro de Hacienda. Gracias. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Bien, Paola, pues entonces hay varias claridades a propósito de nuestro numeral ¿Quién responde? Y quedamos pues a la expectativa de finalmente esas medidas que se tomen cuando ya él llegue directamente al ministerio y cuando ya exista un nuevo gobierno respecto a Ecopetrol. Nosotros hacemos una ah, pequeña pausa aquí en Sigue la W y ya está Paola listísima, listísima con una primicia y es que habla el contralor involucrado en el escándalo por el presunto robo de recursos de La Paz. Una pequeña pausa aquí en Sigue la W.